Margarita Cedeño de Fernández vuelve a hacer noticia tras su proclamación por tercera vez como candidata vicepresidencial del PLD. Pero esto no es un asunto que políticamente tengamos que asimilarlo de forma lineal. A continuación, acá vamos a analizar los pros y los contras y quizás por qué finalmente el PLD se decidió por Margarita y cómo esta decisión está vinculada directamente a lo que está ocurriendo actualmente en el país con las manifestaciones de rechazo al contexto electoral que estamos viviendo. Lo que sigue, señores, es un análisis. Está todavía el asunto muy fresco para determinar fácticamente hablando qué empujó o qué llevó al PLD o a Danilo Medina más bien a tomar la decisión de que Margarita repita como vicepresidenta. Porque si de algo podemos estar seguros es que esa decisión vino, si se quiere, cuasi unilateralmente de Danilo Medina. Claro, con algún tipo de información. Y aquí es donde vamos a comenzar a revelar algunas cosas que nos sirven para pisar firmes en este análisis. Primero, el PLD es un partido que le gusta manejarse con data, estudios de mercado, investigaciones rápidas, sondeos, como le dicen, ¿no? Para determinar la potabilidad política de tal o cual decisión. Los partidos como el PRM han emulado esa práctica, no necesariamente copiándola al PLD, sino más bien quizás porque Luis Abinader y la cúpula que le sigue son elementos del empresariado que están familiarizados con ese proceso de hacer estudios de mercado. Ahora bien, ¿en qué punto, tomando en cuenta que es seguro, señores, que de alguna forma el PLD midió la potabilidad de elegir a Margarita como candidata, pero esa es la parte de los estudios de mercado, esa es la parte que tiene que ver con los números? Ahora, vámonos al contexto político general que no necesariamente tiene que ver con métricas o con encuestas, y es la situación política que se está viviendo en República Dominicana, la cual está a la vista de todos y no es secreto de nadie. Pero hay un elemento que se ha tocado muy poco en lo que tiene que ver con las manifestaciones que se están dando en la Plaza de la Bandera. Y es que en la naturaleza de las mismas, estas fueron propiciadas por la clase media. Más adelante hablaremos cómo la incursión de otras clases sociales ha, si se quiere, desvirtuado hasta cierto punto el proceso inicial de esas manifestaciones. Pero aquí tenemos que hablar de que la clase media ha sido la gran protagonista de esas manifestaciones. ¿Y qué pasa? Que en el PLD yo puedo oler lo siguiente: ciertas declaraciones que ha hecho José Ramón Peralta y ciertos, ciertos recursos verbales que han escapado entre elementos de mediana cercanía al partido, me dan a entender a mí que ellos están conscientes de eso que acabo de hablar, de el papel preponderante de la clase media en esas manifestaciones. Y si usted como partido político con el poder, me refiero al PLD, asume que estas manifestaciones han sido protagonizadas por la clase media, puede llegar rápidamente a la conclusión de que la clase baja, que son los más, no necesariamente se sienten, identificados con esas manifestaciones. No estoy diciendo que así lo sea. A todo aquel que le gusta hablar de bocinaje y todo eso, entienda bien lo que estoy planteando. El PLD está manejando como discurso, como paradigma, como cosmovisión, el hecho de que, bueno, esa es la clase media, pero los pobres son los más. Y si el PLD asume esa postura, o esa convicción más bien, ahí es donde Margarita viene a entrar un papel muy importante de cara a ellos y el aspecto teleológico de mantenerse en el poder. Y es que ellos dicen entonces, bueno, pero ¿cuál es el elemento en nuestro partido que tiene arraigo y aceptación en la clase baja? Bueno, entre los más paupérrimos del país, que son muchos lamentablemente,
Margarita Cedeño de Fernández es una figura política que goza de mucho aprecio. Y me parece a mí, según mi análisis, que esa es la razón por la cual el danilismo se decantó por tercera vez por Margarita Cedeño de Fernández, porque ella goza de aceptación en la clase baja y ellos, asimilando que esas protestas tienen como eje fundamental a la clase media, pueden, según su planteamiento, desarticularla pues con un elemento político que sea de agrado y aceptación para los más necesitados, que amén de que es lamentable que haya tantas personas en ese nivel, pues también está el tema de que se pretenda enganchar con esa clase, desarticular las manifestaciones a través de la elección de Margarita Cedeño de Fernández. Pero eso es desde el punto de vista del danilismo, desde el punto de vista de Danilo. Recordemos que aquí, antes de pasar al próximo punto, habíamos dicho que se había hecho un intento de llevar a David Collado como vicepresidente de Gonzalo Castillo y que eso no se dio. Pues esta selección de Margarita viene finalmente a ser la comprobación de una primicia que se dio aquí ya hace poco más de un mes. Ahora bien, la gran pregunta, ¿beneficia esto? Y aquí hay que ser un poco más, digamos, más cuidadosos y responsables. ¿Beneficia esto a Margarita Cedeño de Fernández? Bueno, Margarita se mantiene en el PLD, se mantiene en el comité político, pero es una figura que había sacado la cabeza a nivel presidencial. Va por tercera vez como candidata a la vice. ¿Qué le quiere dejar esto dicho a gran parte de la población? Bueno, a simple vista, y esto es lo primero, a simple vista esto beneficia a Margarita Cedeño de Fernández porque se mantiene vigente en el escenario político, aunque sea como la segunda, y el hecho de ella arriesgarse a irse por una candidatura presidencial en lo inmediato conlleva el riesgo de que la sepulten. No solamente el danilismo, sino también Leonel Fernández, porque ninguno de los dos sectores la ve a ella como un alfil. Esa es la realidad. Ninguno de los dos sectores ve a Margarita como una palanca a través de la cual hacer una estrategia política que le convenga a ellos, llevándola de candidata presidencial. Y lo cierto es que en el momento que ella se trance a rajatabla de que quiere ser presidente, la realidad es que se va a ganar de enemigo a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Quiero decir enemigo político. No sé el nivel de la relación personal, ni viene al caso. Se los ganaría como enemigos políticos a ambos sectores. Y desde ese punto de vista, Margarita está condenada entonces a quedarse replegada en la vicepresidencia. Desde ese punto de vista. Ahora, eso es una realidad. Pero esto no quiere decir que ella no se arriesgue y que ella no decida enfrentar a ambos sectores con esa decisión. Ya eso es algo que le correspondería a ella en terreno personal, es decir, lanzarse a la presidencia y ganarse de obstáculo político a Danilo y Leonel es una decisión que le compete estrictamente a ella. Pero el análisis está ahí. Ahora, vamos a lo segundo. ¿Le conviene o no a Margarita ser candidata a la vicepresidencia por tercera vez? En lo particular, es mi convicción, yo entiendo categóricamente que no le conviene ser candidata a la vicepresidencia por vez tercera y que esto, voy a ser más drástico aún, voy a usar un término que es un poco sensible. Esto, señores, la entierra políticamente hablando. Esta proclamación de Margarita por tercera vez como candidata, oigan bien, la entierra políticamente hablando. Señores, hay una realidad. Margarita marcaba más que Gonzalo Castillo. Y después de esta decisión política de ella, va a marcar menos que el mismo Gonzalo. Es contraproducente políticamente hablando que una figura que marca mucho más que un individuo X vaya como segundo del mismo. Eso usted puede escribirlo donde sea. Es contraproducente. Era para mí, pero ya esto es mi apreciación personal, era más conveniente que Margarita se inventara cualquier libreto
¿no? Y se zafase de eso. Ahora bien, hay un punto que he escuchado por ahí, no puedo confirmarlo, pero amén de no tener la confirmación, sí podría entender que así fue que pasó. Dicen que a ella la manipularon sentimentalmente con el tema de Leonel Fernández, con el credo, con el verbatim, de que Leonel tenía que apoyarla a ella. De que lo mejor que Leonel pudo haber hecho era apoyar a su esposa y que sin embargo no lo hizo. Y dicen por ahí que eso hizo que Margarita se llenara de odio y actuara en términos emocionales y no políticos como una especie de vendetta hacia su esposo Leonel Fernández. Eso se está diciendo. Yo no sé, oigan bien, yo no puedo asegurar que ha sido así. Ahora, me gusta esa versión y soy proclive a creerla. Me parece que esta decisión de Margarita ha sido tomada sobre la base de elementos emocionales y, no racionales, políticamente hablando. Por ahí es que va la cosa. Ahora, tengo que ser responsable con ustedes. Es una versión que ha llegado hasta mí no confirmada. Ahora, yo como humano, y que me gusta mucho el tema de la importancia que tienen las emociones en las decisiones de la gente, soy proclive a creer eso. Ahora, ya usted dirá por dónde cree que va la cosa. Ahora, es muy posible, sí, claro que es muy posible que Margarita esté dolida con Leonel Fernández por entender que simplemente él debió llevarla a ella en contra del danilismo y solo así ella se hubiese ido con él. ¿Qué les parece, ¿Qué les parece esto? El giro que va tomando la política local. Pero no olviden lo que dije a inicios de este análisis. El PLD o el danilismo entiende que, oigan bien esto, entienden que calman un poco a las masas, sobre todo o específicamente más bien a la clase baja, llevando a Margarita de vice por tercera vez, porque ella goza de mucha aceptación en ese renglón social, y eso no podemos negarlo, no podemos quitarle ese mérito a Margarita Cedeño, y a partir de hoy yo le voy a quitar el Fernández. A partir de hoy yo me voy a referir a ella como Margarita Cedeño y punto. Y vi un tuit muy interesante de Enrique Rojas, el cronista deportivo, que después de la proclamación de Margarita dijo: si yo fundo un partido y mi esposa se queda, yo o me divorcio o cierro el partido. ¿Qué les parece? O me divorcio o cierro el partido, haciendo referencia Enrique Rojas precisamente a la situación por la que está pasando Leonel Fernández, que por cierto, esto no le hace quedar nada bien. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie, lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos en todos tus grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Estamos dando totalmente gratis un coaching tutorial para la confección y posicionamiento de canales de YouTube. Lo único que tienes que hacer, por cierto, impartido por un servidor presencialmente, lo único que tienes que hacer es inscribirte en el grupo de WhatsApp. Dejo el número acá en la descripción del video, y luego estés inscrito, comienzas entonces a compartir estos contenidos, y ya a final de mes, a un corte de 30 días, tú nos pasas el screenshot de lo que has compartido, y la persona que más comparta contenidos será una de esas 6. De esa forma damos a conocer pues una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo.